Buenas, estamos listos para presentar el episodio de hoy con nuestro invitado. Y este episodio está dirigido a todos los fanáticos de Menudo. Porque tenemos al ícono, uno de los íconos, no al ícono, a uno de los íconos de Menudo, que nos ha contado una historia maravillosa, ¿verdad? Porque es del grupo original y es el que más tiempo estuvo del grupo original. Siempre agradecemos que ustedes sean parte de nuestra familia. Agradecemos que se unan a la familia de Buenas, que se suscriban a nuestro canal. Esto es libre de costo y esto nos permite a nosotros fortalecernos y crecer y a ustedes enterarse de cuando tenemos nuevo contenido. También le permite a usted que nos escriba y nos diga qué quiere que hagamos, a quién quiere que entrevistemos para poderlo complacer. También agradecemos al Centro de Medicina Regenerativa que hacen posible que el podcast llegue a usted. Así que dicho todo esto, los invito a que se pongan cómodos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Buenas comienza ahora. Ya tienes canas, pero de verdad. Tengo, sí. De vez en cuando... ¿De vez en cuando se ven menos? Me las pinto. ¿En serio? Si tenemos alguna actividad, pero después como que... Dice, sí. ¿para qué? Sí, total. Exacto. ¿Para qué? Pero... Yo estaba haciendo una matemática. Ajá. ¿De cuándo fue que yo te conocí? No, yo estoy bien claro. Yo estoy bien claro de cuándo te conocí, de cuántos años han pasado de ese día. Yo creo que tú y yo no hemos coincidido mucho, por no decir nunca. No. Muy poco. Exacto, sí. Y esa vez que te conocí... Ya empezamos. ¿Ah? Ya empezamos. Desde que entraste. Ah, ok. Sorry. Esa vez que te conocí... Ajá. Es posiblemente la vez que más tiempo he hablado contigo. Ok. Y estoy tan feliz que tú no te acuerdes. Sí. Porque es espectacular. Sí, La historia es espectacular. Y cuando te la cuente, quiero pensar que te vas a acordar. Ok, sí. Voy a echarle la culpa a la edad mía. No. La culpa la tiene la cantidad de cosas que nuestra carrera nos hace hacer. Y entonces es imposible uno tener un recall de todo lo que uno ha hecho. Claro, sí. Lo que pasa es que para mí fue particularmente importante por lo que te voy a contar ahora. Okay. ¿Tú te recuerdas en qué año tú saliste de Menudo? Fue en el 85, exacto. Es que la realidad es que, ¿verdad? Cuando tú sales es como que una despedida así que empieza... Fueron varias despedidas. Exacto, entonces pues... Tú salías, pero no habías salido, entonces y volvías a una despedida. De hecho, la despedida oficial mía, ya yo no estaba en el grupo, o sea, ya yo había salido, pero se programó después que yo había salido, así que es como que, más o menos, pero sí, 85 por ahí. En el 85 tú habías salido de Menudo. Exacto. A mí me queda claro, porque yo en el 1985 producía un programa de televisión. Fue el primer programa de televisión que yo produje en mi vida porque yo me gradué de universidad en el 84 y de cuando me gradué de universidad, en febrero 21 del 1985, yo le pido a Silverio, me reúno con Silverio y le pido una oportunidad. Y la oportunidad Silverio me la da produciendo un programa llamado Dimensión Juvenil en el Canal 7. Ok. Y yo me convierto en asistente de producción de ese programa. Yo estoy recién graduado de college. Entonces, empiezo a producir el programa con Silverio y en aquel momento su esposa era Laura. Y yo producía Dimensión Juvenil y tú sales de Menudo. Y yo le digo a Silverio, ¿por qué nosotros no llamamos a Ricky Meléndez para que se convierta en animador del show? Ok. Y Silverio me dice... Esa idea está genial. Y yo, pues dale, llámalo y ofréceselo. Y Silverio me dice, no, la idea está genial y yo lo voy a llamar. Pero tú eres el que se lo vas a ofrecer. Y ahí yo me cagué encima. Ok. Y entonces te llamamos y te invitamos a cenar. Ok. Y fuimos a cenar. Sí. Silverio, Laura,
Ricky Meléndez y yo. Sí, sí, sí. Ya te estás acordando de ese día. Ya me estoy acordando, sí. Ese es el día que yo te conozco. Ajá. Entonces yo estaba tan nervioso porque yo tenía que decirte, pues mira, nosotros queremos que tú vengas al programa y te conviertas en animador del programa. Pero yo no encontraba cómo decírtelo. Ajá. Así que yo empiezo a hablar y estoy con a Silverio y a Laura mirándome. Ricky, yo creo que después de 15 minutos de yo resbalar y patinar, Silverio dice, Ricky, nosotros quisiéramos saber si tú te interesa venir y ser animador del show. Yo te llevaba 20 minutos hablando bobería porque no encontraba cómo decirlo. Tú no pudiste, tú dijiste que no porque whatever, tenés otras cosas. Pero yo quiero que sepas que yo recuerdo ese momento y decía, estábamos sentados así, uno frente al otro. Sí. Ninguno de los dos tenía las canas que tenemos ahora. Exacto. Y estamos hablando de que eso fue hace 40 años. Wow. Sí, unos cuantos añitos. Entonces, claro, innegablemente, a partir de ese momento y desde ese momento hasta hoy, cada vez que yo te veo, donde quiera que te veo, yo voy a ese momento. Y yo recuerdo ese momento. Y entonces, pues, cuando se confirmó tu nombre que venías al podcast, yo quiero que tú sepas que yo he estado atesorando contarte esto. Porque yo me imaginaba que tú no te ibas a acordar, pero yo no lo puedo olvidar. Claro. Porque yo reconozco que yo hablé basura y mierda al punto de que Silverio tuvo que entrar. Ok, hey, ya. Esto es lo que hay. Exacto. Puedes o no puedes y no pasa nada. Vinimos a esto. Exactamente. Sí. Así que qué bueno verte. Qué bueno verte bien. Porque nuestro negocio es complicado. Sí. Sin embargo, yo pienso que tú has sido suficientemente inteligente para seguir en el negocio de alguna forma sin dejar que el negocio te siga a ti. O te, ¿verdad? Quizás como abogado, que además te has tenido que mantener estructurado de otra forma, ¿verdad? Yo creo que nosotros, ¿verdad? Como comenzamos tan jóvenes, claro. Yo me retiré a los 16 años. O sea que... así que en parte pues tienes como que tu oportunidad de hacer otras cosas, ¿verdad? Claro. Yo creo que... Y siempre lo he dicho, que el ser humano tiene la capacidad, aunque sí te enfoques y te entrenes en algo bien particular, pero hacer otras cosas. Claro. Así que como nosotros comenzamos tan jóvenes, pues yo he tenido esa oportunidad, ¿verdad? De hacer otras cosas. Y en mi caso, yo estaba claro que yo no iba a seguir cantando. No tengo una voz y por ese lado pues lo agradezco porque para mí estaba claro, o sea que no voy a seguir haciendo esto. A lo mejor pues si hubiera tenido un poquito más de talento cantando, o sea en cuanto a voz, pues a lo mejor hubiera tratado y eso, como otros. Exacto, y la verdad que pues, puedes tener todo el talento del mundo, pero no necesariamente es suficiente. Así que en parte, pues... Claro, pero tú sí tenías algo que otra gente con mucho talento no tenía, que era la plataforma. Sí, esa exposición más que pero local. Que otros también lo han tenido y no, ¿verdad? Y no se ha dado, ¿verdad? No es que no tengan el talento. Sí, es compleja. La carrera es complejísima. Es súper compleja y a lo mejor hasta ingrata. O sea, que es ingrata. Así que... Entonces, a mí me gustaría, y perdona que esto sea como que estoy seguro que te lo han preguntado 2,000 millones de veces, pero ponernos en el contexto de cuando comienza Menudo, porque si la memoria no me falla, ustedes eran los 3 hermanos, los Meléndez, ¿verdad? Los 3 Meléndez. Y los 2 Salaberry. Y los 2 Salaberry, sí. Pero ¿es Salaberry o Salaberry? No, yo le digo Salaberry. Porque es con doble R. Exacto, sí, ellos son Salaberry. Ok. Y ellos son primos. Ellos son hermanos. O sea, ellos dos son hermanos. Ellos dos son hermanos. Los Meléndez... No, nada. Yo me creía que ustedes eran primos o algo. Ningún tipo de relación. Digo, se convirtieron en hermanos para el resto de sus vidas gracias a Menudo, ¿verdad? Por supuesto. Yo creo que esto, ¿verdad? Suena un poco... clichoso. Sí, pero... en parte esto es casi como una fraternidad, ¿verdad? Así es. El grupo es una fraternidad y hasta con integrantes que nunca han estado... Hay algo en común. Entonces tú miras a un ex integrante del grupo y hay ese sentido de hermandad y de pertenencia. De pertenencia que cuando mencionas a los Salaberry, por ejemplo, Oscar Salaberry, que le decían Nefty en el grupo. A quien yo realmente conocí muy bien fue a Fernando.
Porque él después va a Juventud 83 sí, y sí, ahí sí. entonces que yo Exacto. hago una buena amistad con él. Sí, sí. Pues, por ejemplo, el caso de Oscar Salaverry, que pueden pasar años que no nos vemos y nos encontramos y empezamos como si no hubiera pasado. Correcto. O sea, que hay ese sentido de hermandad, de hermandad, de fraternidad y de... ¿verdad? Son tus hermanos. O sea, absolutamente. Y ¿Cuántos años fueron ustedes 5? Uno piensa, ¿verdad? Cuando uno es joven, pequeño, él pasa poco tiempo y para uno... Es un montón. Es muchos años. Y después tú te pones a sacar cuenta. Por ejemplo, en mi caso, en total, yo estuve 7 años en el grupo. ¿Qué? Sí, que... Pero yo juraba que tú habías estado 20. 20, exacto. Pues eso mismo. Y para... ¿Qué tú me Y en dices? esa edad, 17 años. y en esa edad, ¿verdad? Es como los años de los perros, ¿verdad? Como Sí. que dog Duran years. toda la vida. Exacto, pues es para uno es eso. Para uno piensa que ha sido toda una vida. ¿Pero qué edad tú tenías cuando te empezaste? Yo empecé a los 9. Imagínate. Sí. Y terminaste adolescente. Sí. Así que, o sea que cuando estás juntos, a lo mejor fueron 2 años, 1 año, 2 años, 3 años. Tú fuiste, sin lugar a dudas, de los originales, el que más tiempo estuvo. Porque empecé joven también. Claro, o sea, era más nenito. Ya empecé joven y ya cuando entraban, ya no entraban tan jóvenes. Ya Claro, entraban, y ya después con el tema del cambio de voz, ya Sí, había sí. complicaciones. Ok, ayúdame a entender, si puedes, llevarme a cómo se da el comienzo del grupo, Ajá. quién llama a quién, a quién es que Edgardo conoce. Bueno, Edgardo es primo hermano de mi papá. Ah, ya. Porque Entonces, sabes que es que ahora estoy viendo en la mirada de Edgardo, ahí veo un poco de Pues somos, sí, presencia. él es primo hermano de mi papá. Ya. Hay una fiesta de aniversario de boda de mis abuelos. Imagínate tú. Entonces, va Edgardo, va sus papás. Toda la familia. Va mis papás, va esto ya en ese momento había terminado o estaba terminando o había terminado ya La Pandilla, que era el grupo, ¿verdad? Español, español. Pero Edgardo no era el manejador de La Pandilla. En ese momento, sí, al fin, creo que hubo, o sea, en un momento que sí fue manejador. Al final, exacto. Ya. Hubo una época que él fue también manejador. Y cuando estábamos en esa fiesta, pues mi mamá, ¿verdad? Sin ningún tipo, ¿verdad? de inhibición, fue y le dijo, mira, tengo un hijo que canta. No se refería a mí, se refería a mi hermano Carlos, ¿verdad? Que siempre ha cantado. Y le dice, si tienes la intención de hacer un grupo nuevo, pues tengo un hijo que canta para que lo tomes en consideración. Y así fue. Cuando él empezó a organizar el grupo, llamó a mi hermano para la audición. Mi otro hermano y yo fuimos a acompañarlo. Y ya que estábamos ahí, pues audicionamos y entramos al grupo. Y los Salaverry también entran, ¿verdad? Porque tienen una amistad también. Con ellos entran con Edgardo, los papás, el papá de verdad tenía una amistad con Edgardo. Y es que entonces, desde que se conocen, y también Fernando Salaverry canta, así que por ahí es que entran ellos. ¿Y el nombre Menudo? ¿Tú recuerdas cómo surge? El nombre, sí, el nombre fue ¿verdad? Cuando estábamos ensayando, era un ensayo. Esta fue la hermana de Edgardo, que dice, ella había estudiado en España o había estado, ¿verdad? Y le dice que mucho menudo hay aquí. Refiriéndose a chamaquitos. A los muchachitos, exacto, que así le dicen. Y de ahí fue que surgió el nombre. Qué espectacular. Sí. Wow. Sí. Entonces, a ver, yo pienso que tú puedes, sin cargar el peso sin cargar el peso de toda la importancia de Menudo, eres de los que más te has disfrutado, ¿verdad? Porque fue el que más tiempo estuviste, de los iniciales. ¿Cómo para ti representa esa oportunidad maravillosa? Te voy a ser bien honesto, ¿verdad? Nosotros, la realidad es que cuando lo haces que eres tan joven, no lo ves. No lo ves. No, honestamente no lo ves. Pero ahora que eres adulto. Bueno, yo empecé, ¿verdad? 9 hasta los 10, casi 16, ¿verdad? Más o menos. Y honestamente no lo aprecias. Yo creo que la mejor, esa es la palabra, sí. Pero la mejor palabra es apreciar o entender, ¿verdad? Lo que significa el grupo para el público, ¿verdad? El público en general.
cuando empezamos a hacer el reencuentro, ¿verdad? El primer reencuentro. ¿Y cuánto tiempo hace esto? 25, 26 años. O sea, que la reunión ya fue hace... Tenía 30 años, o sea, 31 años. Nuestra reunión fue a los 30 años. Así que ahí es que honestamente fue que nos dimos cuenta de lo que significa el grupo para la gente. Porque aunque tú te encuentras una persona, no se atreven. Sí. Estás en ambiente, ¿verdad? Ya yo estaba trabajando, ya yo era abogado. Entonces, aunque te encuentras una persona y no se atreven a hacerte, pero entonces ya una vez tú decidiste hacer un reencuentro y volver, pues ya se sienten la confianza de decirte. Y ahí que entonces te das cuenta de todas las historias de la gente, de lo que significa el grupo para la gente, ¿verdad? La historia, yo digo que es la historia de Menudo para el público, para la gente. Que yo me enamoré con tal canción, que yo me casé con tal canción. O sea, cada persona tiene una historia, o sea, que el grupo es tan de uno, ¿verdad? Nosotros a lo mejor somos los protagonistas, por decir una palabra. Los participantes, seguro. Pero es una vivencia de todo el mundo. O sea, es una cosa de las historias que te cuentan, de eso mismo que estás diciendo, o sea, de esta canción, lo que me estaba pasando. Sí. Y la verdad que es súper interesante. Marcas varias generaciones. Tú sabes, porque fueron varias generaciones las que se tocan. Sí, sí. Digo, a lo largo de toda la trayectoria de la marca y de la agrupación, más allá de los 7 años tuyos. Sí, y también entonces tienen las mamás que entonces después yo le digo que tienen las víctimas porque entonces le ponían la música a los hijos, entonces los hijos han escuchado la música pero no saben quién tú eres cuando te ven, como que Entonces, el momento culminante de Menudo ocurre después que tú te vas. ¿O tú estás todavía cuando el concierto en el Azteca en México? Ahí yo estaba. Yo estaba así. Aquí, pero eso, sí. Pero eso fue una cosa... Por eso yo digo, creo que, o sea, hubo una época, yo creo que ese fue, ¿verdad? De las épocas de más... impacto. El grupo, a lo mejor en el área en México, en Latinoamérica, ¿verdad? Sí, claro. Después el grupo también fue bien famoso, bien grande en Brasil. Así que, y ya ahí yo no estaba. La gente me conoce en Brasil porque yo fui a promocionar, a hacer promoción, ¿verdad? Cómo funcionaba para los que no saben. Antes esto funcionaba que tú tenías que promocionar y después hacías el show. En persona. Tú hacías promoción. En persona, sí. Te montabas en un avión. Ibas al canal de televisión, ibas a la prensa, a la radio. Todo. Hacías promoción y después... Te regresabas a tu casa y 2 meses después volvías. Si pegaste, pues entonces vas a hacer conciertos en vivo. Hoy día es diferente, ¿verdad? Pero, así que la gente me conoce porque el disco tenía mi cara y todo eso, la canción, pero ya yo entonces no fui a hacer el concierto. Pero el grupo fue súper famoso en Brasil. Es verdad. No me acordaba. También fue bastante famoso en Estados Unidos. Sí. Yo hice algo de Estados Unidos, pero el grupo fue Filipinas, Guam, Japón, y hicieron conciertos, pero ya entonces ya yo no estaba. O sea, Así que yo diría que sí, que fue una época... ¿verdad? La época, el peak del grupo, pero también posterior también hubo una época también que en otros lugares que también fue famoso. Cuando tuve aquí a Johnny, y Johnny me contó de la experiencia del Teatro Azteca. No es teatro, es del Estadio Azteca. Del estadio, sí. ¿Que son cuántas personas? En el caso, cuando hicimos la presentación, la capacidad era 107,000. Creo que creo que lo han remodelado y ya entonces ya la capacidad es diferente porque no... Pero espérate, 107,000 personas sí. Es un montón de gente. Y no había nadie en arena. El campo. Exacto, eran todos sentados. Todos sentados, sí. No, eso es otra cosa. Eso es como... pero también la edad, ¿verdad? La edad que uno tiene, uno se cree que es invencible, o sea, que puede hacerlo todo. Qué bello. Yo estaba bastante relax, estaba bastante bueno, también estaba bastante adiestrado ya, porque tú llevabas mucho rato. Yo empecé, ¿verdad? Como empecé... Tan chamaquito, pues obviamente para ti se convirtió en second nature. Sí, exacto. Second nature. Era bastante... Y mi recuerdo del Azteca también es interesante porque comenzó de día o al atardecer y se hace de noche. Así que, y no había nadie en el campo. Ajá. Así que empezó con público y después mi recuerdo es que se fue todo negro y estabas cantándole
al vacío. Ah, bueno, pero... Exacto. No lo veías. Pero ya no los veía. Oh, wow. Así que eso no lo había pensado. Sí, eso es como que... Qué loco. Digo, ¿verdad? Esta era otra época. O sea, los conciertos sí, había iluminación. Pero no se iluminaba el público. Exacto. El público no estaba pensado como ahora. Que es correcto. Sí. El público ahora es parte del show. En aquella época el show eran ustedes y se acabó. Exacto. Qué espectacular. Sí. Ok, ¿cómo tú piensas que Menudo te preparó para ser el profesional que eres hoy, el abogado que eres hoy? Yo creo que es súper, o sea, ha sido en el grupo, ¿verdad? Yo comencé siendo uno de los más jóvenes. El más joven. Bueno, el más joven. Y, ¿verdad? A medida que va pasando el tiempo, pues entonces me convierto en de los más... mayorcitos. Hasta que fuiste el más viejo. Exacto. Así que, pues ya llega el momento y entonces te conviertes como, en parte, no quiero decir líder, pero sí, el líder. Al nuevo que acaba de entrar. Tienes que ayudar a que, ¿verdad? Que ocurran las cosas y eso. Así que, por ejemplo, pues para ensayar, pues mira, avanza, vamos a avanzar. Vamos. Pónganse las pilas que hay que ensayar ahora. Porque mientras más rápido comencemos, más rápido acabamos. Exacto. Así que, pues a lo mejor en parte es por eso, ¿verdad? Ya desde joven... Ahí tienes que llegar a cierta hora porque tienes que empezar a ensayar, tienes que llegar a tiempo, o sea, todo este tipo de cosas, pues... El uniforme, el vestuario que te vas a poner. Exacto. Eso está pensado por X o Y razón. Sí, estas cosas ¿verdad? Tan básicas como hacer maletas. O sea, nosotros somos expertos haciendo maletas. Me imagino. Buscas a cualquier integrante del grupo y nosotros... O sea, yo soy el mejor que hago maletas en mi casa, así que... o sea, que hasta cosas como esa que empiezas a aprender desde chiquito, así que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo en el escenario, pero es lo que te prepara. Pero sí te prepara. Uh-huh. Sí. Defíneme o ayúdame a entender exactamente en qué área de las leyes es que tú te desempeñas. Es corporativo, más de transacciones de real estate. O sea, que tú no es que vas a un tribunal No. La verdad que nunca, y de hecho nunca pensé que, ¿verdad? Que cuando iba a estudiar leyes fuera por eso. Yo estudié comunicaciones y tuve que tomar una clase de leyes de las comunicaciones. Me acuerdo. Así me acuerdo que la vi en el currículo. Sí, así que por eso fue dije, esto es algo que yo podría hacer, ¿verdad? Estudiar. Y siempre he pensado en la parte de negocios, ¿verdad? De las leyes, más que la parte del litigio. Ya. Es que yo pensaba que sí, que tú litigabas. Y yo pensaba cómo Menudo te había preparado o ayudado a prepararte a un show, porque el litigio... Sí. No, eso es show business sin música. Sí, la verdad que, pues, ¿verdad? No lo hago. Y por eso, porque como nunca pensé, cuando iba a estudiar, pues, nunca pensé que eso era lo que quería hacer. Claro. Pero sí, de vez en cuando, pues, en la oficina, pues, trabajamos, ¿verdad? En colaboración con abogados de litigio. Entonces, cuando... Antes de irte de Menudo, el concierto más importante que haces es el Azteca. Sí, el Azteca, ¿verdad? Si miras lo que es en capacidad de un solo evento, sí, el Azteca. Ok. El Azteca. Cuando sales de Menudo, entonces cuando entras en el reencuentro y desde que entras en el reencuentro hasta el último reencuentro, ayúdame a entender cuál fue quizás el concierto más importante o ese peak que tú del reencuentro. Ahí es un poquito más difícil porque entonces ya es como que más... hay más variedad. Y ahí, ¿verdad? Está el primer reencuentro, ¿verdad? Que hicimos que en nuestra mente esto era algo... Nosotros, yo le llamo, que es como un evento, ¿verdad? Esto no es... Era como por una vez. Exacto. Entonces, y jamás se imaginaron que iban a hacer una gira. Exacto. Y vamos a estar haciéndolo, ¿verdad? Por muchos años. Así que esto fue como que, esto... En mi mente, y bueno, esto pues lo podemos hacer por un año, hacemos la gira y ya cada cual se va por su lado. ¿Y quién armó? ¿De quién fue la idea? Bueno, eso fue, yo diría que fue Rey. Rey fue como que el que estaba así. Rey fue que él siempre tuvo esa visión. O por lo menos eres que... Bueno, yo creo que, ¿verdad? Desde el momento en que sales, todo el mundo te dice, mira, pero porque ustedes no se unen, los que han salido y forman otro grupo. Y eso es como que, o sea, esta idea lo han dicho mil veces. Exacto, te lo dicen todo el tiempo. Mira, no lo sabía. Sí. Entonces, ¿verdad? Cuando lo que motivó todo esto, ¿verdad? Como de hacer el reencuentro hicimos un programa de radio, Estrellas en Concierto. ¿Eso no es Estéreo Tempo? No, eso es ¿Aquí en Puerto Rico? Aquí en Puerto Rico. Estrellas en Concierto los viernes
Ay, Dios mío, ¿cómo se llama la estación? Que no era 105. No. Y era este programa que hacían los viernes, que era... tocaban música de un artista, ¿verdad? Por una hora de este artista. Y le hacían entrevistas y eso al artista. Entonces nos llaman para hacer ese programa grabado, ¿verdad? Los diferentes artistas graban y lo montan y lo sacan. Sale el programa al aire el viernes por la noche. Empezó a llegar la gente a la estación de radio pensando que nosotros estábamos allí. Entonces, o sea, una locura. Y repetimos el programa, esta vez sí lo hacemos en vivo. Una vez saliendo, pues ya que estábamos todos ahí, nos vamos a comer. Y entonces yo creo que ahí entonces Rey empieza a maquinarle. Reyes. Sí, a Rey Reyes. Empieza a maquinarle contra esto es algo que podemos hacer. O sea, como que podemos hacer una reunión, juntarnos y hacer un tour. Pero en mi caso, ya era abogado, estaba haciendo... O sea, era otra vida que no cabía eso Lo ahí. Menos que me pasaba por mí en mi mente era que a esa edad ya iba a volver a hacer una gira así, o sea, para nada, o sea, lo menos, o sea, nunca... pero ahí fue que empezó. Él y Rey... Rey sigue molestando, te siguen llamando, te siguen molestando, una de sus grandes virtudes era su consistencia. Sí. Así que... Y empiezas a llamar a diferentes personas, entonces pues ya que tú dices que sí, entonces llaman, entonces después te empiezan a llamar a ti, los otros integrantes. Mira, pero ¿vamos o no vamos? ¿Esto es en serio? Esto es como que... sí, porque todo el mundo se queda un poquito con la cosa, ¿no? Con la piquiña. Es que yo creo que el estar en escenario es otra cosa, ¿verdad? Eso es... imposible de reemplazarlo. Y tú te conviertes, o sea... la persona que está en el escenario no es la misma persona que está... En Plaza de las Américas, ¿no? Exacto. Y no es que tú mentalmente dices, voy a cambiar. No, y no es un switch automático. Es automático. O sea, esto es algo que... Así que, ¿verdad? Y tener eso es terapia también. O sea, es terapia. Es como si tú... Para mí, ¿verdad? Que sales de la oficina, haces esto y es terapia. Así que... Ese primer reencuentro, ¿quiénes eran? Éramos 6. Charlie Mazó, René Farray, Johnny Lozada, Miguel Cancel, Rey Reyes y yo. tú. ¿Mm? Wow. Sí, 6. Y todos pertenecían a grupos... Yo creo que en el caso tú René tú y Charlie... con Johnny. Yo estuve con todos. Todo lo que acabamos de decir. Yo estuve con todos, sí. Tú estuviste con Rey, tú estuviste con Charlie, tú estuviste con Johnny, tú estuviste con... Miguel. ¿Con sí, yo estuve con todos. Yo creo que el único que... De ese grupo, los que no coincidieron fueron René y Charlie Mazó. Ya. René Farray y Charlie Mazó creo que nunca coincidieron. Ellos dos no coincidieron. Ellos no coincidieron, exacto, pero exacto. El resto, ya. Exacto. Sí, porque cuando René sale... que yo estoy en Juventud 83, ahí es que yo desarrollo una amistad espectacular con René, porque René se convierte en novio de Dorita Pizzi. Y bueno, pues Dorita eso era hermana nuestra, y entonces pues nada. El rebelde del rock era el nombre de René en aquella época, cuando hacía sus conciertos. En fin. So haces el reencuentro y el reencuentro duró, ¿cuántos años me dices? Ese primero duró como 2 años. Dios mío. Como 2 años, sí. ¿Y fueron qué países? Fuimos Estados Unidos, México, Panamá. Dios del verbo. Colombia, Venezuela. Cuando tú dijiste que sí al primer reencuentro, tú ni idea de que esto iba a pasar. Sí, no, para nada. Ni tú ni nadie. Para nada, sí. Las presentaciones de Puerto Rico, primero, eso fue también como que mira, pues vamos a hacerlo. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Verdad? Pues nosotros pensamos, pues Bellas Artes. Haremos un Bellas Artes, ¿verdad? ¿Para qué? Y no, esto es en ese momento, ¿verdad? No había... Bellas Artes no cabía. Sí, en ese momento pues no todavía había no había Coliseo de Puerto Rico, así que fuimos para Roberto Clemente. Exacto. Y ahí se empezaron a vender. Qué fantástico. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? 2. ¿Y qué edades tienen? Ahora mismo 29 y 31. Válgame Dios, porque es una cosa muy grande. Son unos viejos ya. Sí. Entonces, claro, ¿cuál es la posición de ellos? ¿Cómo se sienten ellos de que su papá
haya sido un miembro original. Sí, de bueno, Menudo. Lo pueden ver, ¿verdad? Como por YouTube, ¿verdad? Claro, te ven. Porque aún cuando hicimos el primer reencuentro, eran jóvenes. Así que todavía, pues cuando hacemos de vez en cuando, hacemos algo, pues nos ven pero ven, o sea, la parte del grupo como tal, pues lo pueden ver en YouTube. Así que... Y te la montan, te bufean, se ríen. Sí, de todo, ¿verdad? De todo. Pero cuando hay una presentación también se lo disfrutan, ¿verdad? Qué fantástico. Así que... Cuando estabas en el grupo, yo tengo claro en mi mente el avión. Ajá. ¿Tú llegaste a vivir la experiencia del avión? Sí. Nosotros viajábamos en el avión, estudiábamos en el avión. Sí, eso era, o sea, era... Pero tú estás claro que esto que tú estás diciendo, no mucha gente puede decir que lo ha vivido. I know. pero es una bendición que tú tengas esa experiencia en tu ser. Uh-huh. Te da una dimensión de la vida bien diferente. Sí. Porque has corrido el mundo. Sí, la verdad que sí. Uno es agradecido ¿verdad? Y no, siempre uno tiene el deseo de continuar y eso, pero también, por otro lado, pues uno es agradecido, ¿verdad? Claro, con lo que ha vivido y todas las bendiciones que hemos recibido. Claro. ¿Tú tienes idea de cuántos chicos llegaron a conformar parte de Menudo? ¿Tú sabes qué? Como 40 y tantos nombres. No sé si 40 y pico, yo creo que vamos 30 y pico. Okay, 30. Yo creo que de vez en cuando sale un artículo de periódico. Con una entonces, con un tipo de contabilidad. Yo, ok, entonces ahí que puedo, ¿verdad? Puedo mirar después que salgo del grupo y en verdad sigo estudiando y eso, pues pierdo un poquito el contacto ¿verdad? Hay generaciones que a lo mejor pues, no conozco tanto y no siguen la historia tanto. Así que pues tienes que ver, como todo el mundo, eres como, te conviertes en un fan. Te conviertes en un fan, ¿verdad? Claro. Pero entonces, por ejemplo, tú, en tu grupo, ¿tú coincidiste con Draco, con Robbie? ¿O no? Sí. Ok. Yo pienso que Robbie, o que Draco, que es su nombre ahora, ¿no? Draco Rosa. Yo pienso que es un individuo muy talentoso. Con grandes capacidades. Yo pienso que tiene una locura saludable que es parte de la chispa de su gran arte. Ok. Cuando eras joven que estabas en el grupo, ¿él brillaba de esa forma o todavía no habías visto ese...? Yo creo que no, yo creo que exacto. Yo creo que era in the making. Absolutamente. O sea, que es algo que... pero no, o sea, no... ¿Verdad? Si lo miras, pues parecen dos personas, ¿verdad? Es como si fueran dos personas. No, por eso te lo pregunto, porque tú eres un chamaquito también, tú eres un adolescente, él era un pana, un colega, pero es... yo siempre me di cuenta que era zurdo, ¿me entiendes? Por darte un ejemplo. Sí. No. O sea, el talento, ¿verdad? Lo está ahí, ¿verdad? Sí. Robbie grababa con nosotros antes de entrar al grupo. O sea, hay tracks del grupo, hay coros. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Y él todavía no estaba en el grupo, ¿verdad? Ya. O sea, que ya él tenía, ¿verdad? Tenía la relación y ya lo conocíamos. O sea, que ya lo conocíamos aún antes de haber entrado. Okay. Y sabes el gran talento que tiene. O sea, sí, y obviamente, y vocalmente en esa época, porque ahora es otra, su voz es distinta ahora. Exacto. Sí, como parte de esa evolución, esa magia y ese baile que él tiene arriba, tú sabes. Ok. ¿También coincidiste con Ricky? ¿O no? No, o sea, sí, pero no, ¿verdad? Porque Ricky es el que me sustituyó a mí. Ya. Así que ahí estás cuando estás yendo, ¿verdad? Que está el tour, entonces él canta unas cuantas canciones. Y tú cantas otra. Y lo otro es que también, ¿verdad? A esa edad, la diferencia en edad es, ¿verdad? Es marcada. Es marcada y no tienes nada en común. ¿Verdad? Claro. Tú tenías 16, 17 años y él tenía... 12, imagínate, 12, que son 4 años, pero que en esa época es un mundo. Exacto. Así que ¿verdad? No hay, aparte que sí lo conoces, pero no tienes nada en común. Claro, o sea, no tienes nada en común, así que... No, y la razón por la cual te pregunto es porque, claro, le damos para atrás, le damos fast forward a la vida y entonces vemos Draco, la institución, vemos Ricky Martin, la institución. Entonces, pues, tú estuviste atrás, yo decía, coño, él habrá visto, se notaba que
¿Qué ingrediente había allí? Gosh, to be honest, o sea, la verdad que... A los 10 años está difícil. Sí, yo creo que es eso. Yo creo que... Era un chamaquito que todavía no había evolucionado. Exacto. En el caso, y sobre todo en el caso de Ricky, ¿verdad? Que era súper joven, está entrando. Claro. No coincidimos mucho. O sea, no... Como te dije, ya él, ¿verdad? Él está entrando al grupo. Yo estoy saliendo. Claro. La diferencia de edad, pues no te mantenía. Sí. Fun fact, que acabo de caer en cuenta ahora. Cuando Edgardo... Ok, yo quiero decirte que yo nunca formé parte de Menudo porque no tenía la edad. Porque yo hubiera sido más joven y yo me hubiera asegurado de que hubiera conocido a Edgardo y yo me meto en ese grupo a como diera lugar. Vale. Cuando tú vas a salir, que Edgardo está haciendo audiciones, yo llevo a mi hermano a una audición. Claro, a mi hermano no lo cogen. Y ahí es que cogen a Ricky. Pero... Es hoy ahora que caigo cuenta que es tu salida y yo me acuerdo que yo llevé a Jorge a Cagua, a la casa, para que Edgardo lo audicionara. Recuerdo que había, yo no sé si fue que fue una fiesta a la que yo fui después o que el día de la audición había una fiesta, yo no sé, pero porque tengo un poco confundida las historias, amén de que han pasado bastantes años de eso. Sí, ya es como que... Pero fun fact, mira... Obviamente. Y nos pasa eso, ahora mismo tú escuchas, o sea, si nos sentamos, ¿verdad? Al día de hoy es comiquísimo cuando nos sentamos y nos juntamos y la verdad que la pasamos súper bien. Pero también pasa eso, entonces empieza a decirte, no, porque tal cosa, no, eso fue en Bogotá. No, eso no fue en Bogotá. Claro, pero estábamos en Buenos Aires. Y yo, no, eso fue en... Entonces cada vez empieza... Sí. Pero qué bello. Que tu cantidad de experiencias sean tantas que confundes si estabas en Bogotá o estabas en Buenos Aires. Y todavía cuando nos juntamos hay historias nuevas, o sea, te empiezas a contar y tú te acuerdas que pasó tal cosa y aquella nena se cayó y brincó encima y nos llevaron corriendo para tal sitio. Al día de hoy todavía tienes historias nuevas que te cuentan que tú nunca habías escuchado, como que ¿en serio? Y tú lo percibes como una riqueza tuya. O sea, yo definitivamente lo que yo soy hoy día es parte de eso, es parte de toda esa experiencia de haber estado así que no sé cómo hubiera sido si tu vida, sí, claro. No, hubiera sido otra vida. Exacto, completamente. Pero sí, o sea, lo que estabas mencionando de uno como profesional, pues se debe a eso. Claro. Así que es parte de mi vida. Y reconoces... ¿Puedes entender el impacto de esta marca en Puerto Rico y en el mundo como marca puertorriqueña? ¿Puedes entender eso? Pues sí, yo diría que, o sea, sí. No en aquel momento, porque tú eres un chamaquito, no tienes ni idea de lo que estabas haciendo. Pero ahora dándole para adelante a la vida. Sí. O sea, definitivamente, o sea, que y la gente, ¿verdad? Cuando yo digo que en parte de la magia de nosotros cuando estamos en grupo, ¿verdad? Claro. Que estamos juntos. Pero en parte también la bendición, ¿verdad? Que tú puedes hacer tus cosas y es como una doble vida. Exacto, la gente no le reconoce y vas por ahí y puedes hacer tus cosas tranquilo. Y puedes vivir tranquilo. Tranquilo, exacto. Pero sí, o sea, la gente, o sea, conocen, ¿verdad? Sobre todo de nuestra generación, ¿verdad? Que saben del grupo y los jóvenes a lo mejor... Los jóvenes es más la música, ¿verdad? Claro. Los jóvenes han escuchado la música. Claro. Y el nombre. La mamá sabe que es el grupo. Por supuesto. A lo mejor han escuchado el nombre también, pero entonces ya las imágenes como tal, pues es un poquito más... Bueno, y que el nombre cambió de Menudo a MDO. Evolucionó. Sí. Esos dos técnicamente son dos nombres distintos. Nombres diferentes. Porque Menudo es una cosa y MDO es otra. Pero yo tengo en mi mente clarísimo el avión y estoy viendo el logo. Exacto. En el avión. Sí. ¿Entiendes? Yo nunca estuve en el avión. Quiero decir que estoy clarísimo en el avión. Verlo en el hangar, tú sabes. Sí. No, pero el avión era real y era un instrumento de trabajo. O sea, nosotros, ¿verdad? Tú para poder hacer estos tours Suramérica, para poder llegar, o sea, es más fácil en un avión que tratar de estar haciendo conexiones con... En otros aviones, o guaguas, o transportaciones, claro. Y creo que también el avión tiene un tamaño...
suficientemente grande para acomodarlos a todos, pero suficientemente pequeño para también poder aterrizar en cualquier lugar. Así que es. eso también es una sensación de una visión de Edgardo. Sí. Yo quiero pensar que me equivoco. Edgardo es el mastermind. Sí. De todo esto. Sí, exacto. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo con una visión, ah? Sí. Porque, válgame Dios, coger 3 hermanos y 2 más y juntarlos y ponerlos a cantar. Sí, un boy band en una época que, ¿verdad? Que no era común. Si tú quieres considerar los Beatles un boy band, bueno, pues pero los Beatles no estaban considerados como un boy band. Exacto, sí. Era un... Ni los Jackson 5. No, ni siquiera los Jackson 5. Que era más... Que eran también un poquito antes que Menudo. La vida de la agrupación ha tenido una historia larguísima. ¿Cuántos años son? Bueno, empezó en el 77. Y digo, no podríamos decir que ha terminado porque ahora hay un nuevo grupo. Con la marca. La miniserie. Sí. Hay un montón de documentales. Los documentales. Sí. Y también están las historias de horror, porque yo pienso que todo tiene sus historias bonitas y su historia. Y aunque no tengo ningún interés de hablar de esas historias, yo pienso, y este soy yo, que esta conversación nunca la hemos tenido tú y yo. Yo pienso que tú, y esto para mí tiene mucho que ver también con cómo uno es criado. Hay cosas que tú no te das cuenta. Que te pasan por frente y tú no las ves. ¿Qué tú piensas de esas historias que dicen? ¿Qué tú piensas de eso? Es tan triste también las cosas que cuentan. Sí, pero yo creo que, ¿verdad? Nunca quisiera menospreciar o poner duda, ¿verdad? De tu historia y de tu vivencia, ¿verdad? Claro. El grupo, como estaba mencionando ahorita, el grupo tiene unas vivencias para ti diferentes a los que tienen. O sea, tú tienes... Sí, cada integrante tenía su propia historia. Yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? Que no hay nadie que pueda decir, yo sé cuál es la historia de Menudo. Porque tú sabes tu historia. Wow. Pero esa es tu historia con Menudo, pero esa no es la historia de Menudo. O sea, yo no me puedo apoderar ni decir que yo soy el único que tiene que ser cuál es la verdadera historia de Menudo. Esa es tu historia con Menudo. Claro. Así que, ¿verdad? Pues, si esa es tu historia, pues tienes, ¿verdad? Y te sientes que tienes que compartirla, te sientes que eso es algo que debes ser público, que debes, pues hazlo, o sea, que esa es tu... pero no fue mi historia. Claro. Y también, sí, no fue tu historia. Y bueno, la realidad del caso es que yo creo que son tantas las vidas las que se han impactado con esa música, con esos bailes que yo me acuerdo esos... Bueno, perdóname. El programa en Telemundo. Tú estabas ahí porque eso era cuando tu época. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo ese programa en Telemundo? Bastantes años. Fueron varios años y después hubo una época ¿Se llamaba la hora de Menudo? ¿No? La gente joven de Menudo. La gente joven de Menudo. Eso es. ¿Eso lo producía Paquito Cordero? Era con Paquito Cordero. Claro. Y llegaba una época que lo grabábamos donde estuviéramos, ¿verdad? Si los temas los grabábamos en el país que estuviéramos, pues ahí con la cámara hacíamos los temas ahí. Wow. Los montaban, entonces... Se mandaba a Puerto Rico. Y había un segmento también de noticias. ¡Wow! ¿Verdad? Sí. Porque si tú, en esa época, no había manera de enterarte de lo que estaba haciendo. No había un Instagram que tú pudieras decir, estoy en Ecuador. Exacto. O sea, que en ese momento, si no es por eso, es que entonces la gente acá en Puerto Rico, porque tú estás y no estás en Puerto Rico, no te escuchas, no te enteras, esta gente está apagada. No están haciendo nada. No, es que están en Centroamérica cantando. Exacto. Entonces, pues, ahí se dan las noticias y ese programa funcionaba. También era, ¿verdad? El programa de variedades. Sí. Pero a la vez tenía un segmento de noticias que tú te puedes enterar de dónde estaba el grupo, lo que había hecho el grupo en esa
esa época. La gente joven de Menudo. Tienes toda la razón. Sí. Tienes toda la razón. Sí. Entonces, ok, tú vas a escribir un libro. Porque si eres un abogado, debes tener buena tinta. No sé, la verdad que hoy día no sé si ya todo, o sea, hay tanta vida, cosa contada. Ay, yo creo que, ¿verdad? Yo creo que visualmente, ¿verdad? En videos y hay documental, Sí. se ha documentado, ¿verdad? Yo imagino que para propósitos de documentarlo, ¿verdad? Uh-huh. Que hay veces que... Que esa es la razón de ser. Exacto, y uno se siente que no esté documentado. Pues yo creo que ya ha estado bastante documentado. Yo pienso que sí también. También lo que estaba diciendo, o sea, éramos jóvenes, o sea, ¿verdad? Voy a hacer una confesión. Cuando la gente habla del reencuentro y de Menudo, yo lo veo como... La gente dice, ¿te recuerdas de esa época? Y para mí son como que dos experiencias diferentes. Claro, total. Así que... Sí, ¿verdad? Me recuerda al grupo, a esa época, pero es otra cosa, es otra experiencia. Sí, bueno, tu vida continuó. Exacto, y es diferente. O sea, estabas cantando las mismas canciones, haciendo los mismos bailes, pero fue otra experiencia. Así que, no sé, o sea, como que la experiencia a lo mejor de joven y la del reencuentro, o sea, no, Claro. No sé si habría mucho, ¿verdad? Que decir que no se haya dicho ya. Que no esté documentado, ¿verdad? Y te pregunto, tú con 35, 40 años... cantando las mismas canciones que cantabas cuando tenías 13, 14, 15. Porque es la misma canción. ¿Es la misma canción? Y es básicamente... Y no sé si hacen los mismos bailes, porque yo creo que más casi... o menos. Para más o menos. Eran bastante... la sí, cosa exacto. y que sea... Sí. ¿Cuál es el frame of mind? ¿Tú lo haces por tripeártelo, por gufiártelo? ¿O tú te sientes que eres un ridículo que estás aquí cantando una canción de un nene de 14 años en un cuerpo de 40? Okay. Lo que pasa es que la música de Menudo, ¿verdad? Que es música de adultos. O sea, la música no era... ¿verdad? En aquella época, Edgardo buscaba canciones que fueran famosas en España. Sí. O sea, que en Puerto Rico no se conocían. Claro. Y ahora las va a cantar un boy band. Exacto. Pero era música para adultos. O sea, música que era... Es así. verdad. Y... Porque la soledad... Eso es una canción de viejo. Un temazo. O sea, Sí, eso es como... Sí. Y el Súbete a mi moto inclusive... Exacto. Ese fue ya entonces más, disco. más teenager, pero exacto. Ya eso fue un disco que fue hecho para la película. Así que tenía estos temas así que eran hechos, ¿verdad? Volar, Súbete a mi moto, Señora Mía. Que ya entonces ya estaba... El disco fue hecho, el soundtrack para la película. Acabas de decir Volar, claro, me acuerdo de la canción y me acuerdo de ese concierto en Bellas Artes. Con el avión. Eso te iba a decir, que había un avión en fucking escena. Sí. O sea, wow. O sea, yo recuerdo cuando yo fui a ese concierto, que cuando yo veo aquella boca, aquella punta, aquel avión, yo dije, ¿qué carajo es eso? Por eso es que, ¿verdad? Cuando tú eres adulto, digo los bailes, ¿verdad? Que son más, o sea, no es, ¿sabes? No son, ¿verdad? Los K-pop. No, claro, claro. K-pop, pero la música, o sea, te motiva. Bien, y te motiva. Y tienes tus canciones que son favoritas. Claro. Y tienes un poquito de rock and roll. Claro. O sea, que no pasa de moda. Exacto. O sea, que la verdad que la pasamos bien. Claro, también no te lo tomas muy en serio tampoco, ¿verdad? Es como que... Pero, ¿verdad? No es sí, cirugía cerebral. No, ¿sabes? Como que, esto es para pasarla bien. Exacto. ¿Y ustedes cantan básicamente las mismas canciones que cantaban cuando estaban en el grupo? Sí. O sea, tú cantas las canciones que cantabas en el grupo. Y por ejemplo, ¿tú tenías algunas canciones que cantabas tú solo? Sí. ¿Estabas? Sí. Los grandes éxitos de Yo no bailo. Y Yo no bailo, ¿eso lo cantabas tú? Sí. Y cambiar las pilas. No le tengas miedo, rómpelas. Cámbiale las pilas, cámbiale las pilas a tu vida. Después que René sale, entonces yo canto Súbete a mi moto. Así que, después que René sale. Sí. Porque esa canción la cantaba René. La cantaba René. Y en Brasil, para el disco en portugués, yo la grabé y después los conciertos yo la cantaba. How cool is that? Sí. Qué bien. Sí, no te puedes quejar. No, yo pienso que tú tienes la línea de lo mejor de los dos mundos. Tú lo puedes decir que lo tienes, porque
tuviste una época importante que todavía está presente, porque yo estoy seguro que es lo que tú me dices. Cuando estás en la calle, cuando estás en el tribunal o en la oficina, tú eres el abogado. Sí. Pero cuando te trepas en un escenario, de repente eres la mega estrella de Menudo. Sí. Entonces eso está súper cool, tener esa doble vida. Sí, la verdad que tener ese, ¿verdad? Ese privilegio, esa bendición de poder de vez en cuando hacer presentaciones, tener tu vida, exacto. Sí, como que pero esa vena a ti también te pica. Porque yo pienso que es al que menos le pica. Pero yo diría que es más, o sea, cuando... No puedo decir, a lo mejor hay ciertas cosas que quieres hacer, ¿verdad? Como que eventos, como que quisieras hacer o cosas que quisieras hacer, pero no como que, quiero hacer una presentación porque necesito escuchar el público. Esa parte no. No, yo siempre pensé que de todos, el menos farandulero eras tú. Yo creo que de todos los 30 y pico. Sí. Yo siempre te he entendido como pero, hombre, honrado de estar en la marca. Exacto. Digno representante de la marca. Sí. Y cuando se acabó, buenas noches, aquí no ha pasado nada. Y ahora voy a hacer lo que me toca hacer. Exacto. Pero es por eso, lo que mencioné, empiezas joven. O sea, ya te retiraste a los 16. Imagínate tú. Hay que hacer otras cosas. Claro. ¿Verdad? Hay unos cuantos ex miembros de la agrupación que han fallecido. Sí. ¿Verdad? ¿Tienes el número de cuántos son? ¿2, 3? No. O sea, sé Reyes, ¿verdad? Bueno, por favor. Es que, sabemos de Rey, sabemos de Garito. Pero los demás no consigue con ellos y ¿verdad? No los... Claro, tampoco hay una relación. No tenía relación, exacto, correcto. Como tal. No, oye, y vamos a estar claros que la muerte es parte de la ley de vida. Sí, exacto. Es normal que se... Exacto. Lo que pasa es que pues uno, ¿verdad? Piensa... Coño, porque yo, por ejemplo, el grupo mío de la clase graduanda, pues, ¿cuántos han fallecido ya? Sí, pues exacto, un poco se parece la comparación, ¿no? Sí. Pero indudablemente, como comenzamos esta conversación, es como una fraternidad. Tú tienes razón. Sí, son como una... Sí. Aunque no hayan trabajado juntos, verse, ahí tenemos tú y una conexión que no la hay con más nadie. Mire, y te diría que fue cuando hicieron el documental del grupo, es como que, wow, es como que reafirma que sí, que es una fraternidad y que con ese documental... ¿Este documental lo hizo quién? Este muchacho que es, o sea, son unos productores, pero el director es puertorriqueño. El que hizo Blue Beetle es que no recuerdo, porque estoy un poco confundido entre el documental para hacer... Y la miniserie. La miniserie que hizo Carlos Nido, está el documental, entonces está esto que hizo Roy, que salió, no sé si fue en Netflix o que dónde fue de whatever. Estoy un poco enredado de cuál es cuál. El documental salió en Amazon, me parece que fue el que salió en Amazon, que fue un documental bien, o sea, que tú no miras. Pero voy a buscarlo, porque eso no lo he visto. No, tienes que verlo. ¿Y los entrevistaron ustedes? Sí. Tienes que verlo, tienes que verlo. Sí, tienes que verlo. Yo vi la miniserie porque, no sé si sabes, que gran parte de la miniserie se grabó aquí. Sí. En estas oficinas, en estos estudios. Oh, wow, ok. Físicamente. Y aquí se hicieron las audiciones. Ok. De todos no sabía. Desde los chiquititos, los medianos y los mayores. Antes de irse para México a grabar todo, porque Carlos Nido montó su casa productora aquí, físicamente. Okay. Pues fíjate, no lo sabía, pero... Sí. Por eso conozco tan de cerca la pues miniserie. Tienes que ver entonces el documental también, porque la verdad que para mí, ¿verdad? Es lo que estaba mencionando, que entonces ya tú te conviertes en un fanático, ¿verdad? Un fan, porque ya esto es una historia que tú no sabes. Claro. Entonces estás viendo y lo que pasa, y luego, ¿verdad? Yo pienso que luego de eso, de haber visto el documental, pues yo sé que la gente te dice, que el grupo después que ustedes se fueron no fue lo mismo. Y te lo dicen como si... Pero entonces tú dices, no. El grupo sí. O sea, estos muchachos le pusieron empeño. O sea, querían que el grupo siguiera adelante, ¿verdad? Así que todos somos igual de importantes. Los 30 y pico de integrantes del grupo somos... Es que tú eres un hombre muy noble. Sí. Y es parte de esa fraternidad, ¿verdad? Esa es parte de esa fraternidad que somos. Es el tema de los mosqueteros. Todos para uno y uno para todos, tú sabes. Sí. Qué bueno. Sí. Yo, fíjate, siempre te he visto como un hombre feliz y un hombre pleno y satisfecho. ¿No?
nunca te he sentido con, ay, si yo hubiera seguido, ay, si yo hubiera tenido, que no puedo decir eso de los demás. Hay otros que siempre querían tener sus propias carreras. Algunas se dieron, otras no se dieron. Sí. Y en ese sentido, pues, me encanta tener contigo esta conversación porque te siento bien saludable, balanceado. Que es lo que tú me estás diciendo. Has tenido las dos vidas. Sí. Y puedes activar la segunda cuando te dé la gana. Porque se organiza en el grupo y sale. Sí. Y no tiene el precio de tengo que renunciar al abogado porque tengo que... Gracias a Dios me imagino que puedes lograr los dos mundos. Sí. Así que en ese sentido, pues me hace bien feliz verte bien. No, y mi familia, ¿verdad? Tengo una familia espectacular. Mi esposa, mis hijos, que te apoyan. Que apoyan, sí. Mis papás, lo que estabas mencionando desde joven, desde que estaba en el grupo, mis papás siempre fueron bien importantes, siempre estaban bien pendientes de nosotros. ¿Verdad? Y decir otra cosa es ser malagradecido. Mentira, la verdad. Exacto, ¿no? O sea, ¿Y cómo es estudiar en el avión? Dime que es horrible. No. ¿No lo era? No lo era. De hecho, estás ahí, ¿verdad? No tienes para dónde ir. No tienes para dónde ir. Es el lugar perfecto. Que no sea el baño. Exacto, es el lugar perfecto. O sea, como que, okay, puedes dormir o puedes... O sea, así que might as well, o sea, como te pones ahí. Exacto. Así que... Y estudian... Porque era... O sea, más allá de la respuesta obvia y lógica de que hay que estudiar, ¿había algún compromiso con cumplir con algo en el Departamento de Educación? ¿O cómo es la cosa? Bueno, o sea, nosotros sí... que no sé muy bien, ¿verdad? Porque no sé... Pero yo sé que tienes que... ¿Tú te graduaste a pesar de que estabas viajando con Menudo? Sí. Tú te graduaste de octavo, son los programas, exacto. Son los programas de estudios libres. No sé si todavía ese programa sigue, pero era el programa de estudios libres para adultos que tú... ¿verdad? Programa que el Departamento de Educación desarrolló para adultos, para que pudieran obtener su cuarto año. Claro. Así que esos fueron los exámenes que nosotros tomamos mientras estábamos en el grupo. Pero entiendo, honestamente no estoy muy seguro, pero me parece que ¿verdad? Hay una obligación legal de que un menor de edad esté estudiando. Así que eso es parte de... Sí, porque... Hay algunas jurisdicciones que tienes que estudiar, ¿verdad? Hay unas jurisdicciones que tú llegabas y tenían, por ejemplo... En México tienen los sindicatos, entonces el sindicato llegaba y verificaba que los menores estuvieran estudiando. Estados Unidos también, había también los sindicatos que verificaban que estuvieran estudiando. O sea, que sí, o sea, que sí había que estudiar. ¿Y cómo se manejaba el tema de la aduana? Porque al tener un avión privado, no pasabas por los rigores que pasamos todos. Lo que pasa es que... de otra forma. Exacto. Pero no solamente por eso, ¿verdad? Es porque en realidad cuando llegas al país se ha formado el revolú de los pastores. Así que... en el caso de ustedes. Exacto. Por eso que no pasabas por la aduana normal porque, ¿verdad? Ya era así que normalmente pues ya llegabas y pues, te llevaban a un lugar, te hacían la aduana y pasabas... Siempre, el rigor siempre ocurría, solo que de otra forma. De otra forma, sí, siempre ha habido... Pero más allá había siempre un despelote de gente exacto. en el aeropuerto esperándolos. Exacto. Por ejemplo, al principio yo tengo mi pasaporte, todavía lo tengo, mi pasaporte, el primer pasaporte que tuve cuando el grupo empezó a viajar, que fue a Venezuela, que nosotros íbamos a Venezuela todos los fines de semana. Mi pasaporte es como... Así de gordo, claro. Con muchas más hojas para poder entonces ponchar. Le pegaban hojas adicionales y todo eso. Entonces era maiquetía. Era yendo... Porque íbamos todos los... Y en esa época los sellaban, los ponchaban. Sí, creo que ya hoy día ya ni te los ponchan. No, ahora no tienes... Cuando llegas a Puerto Rico, no tienes que... Exacto, el globo adentro. Exacto, sí. Tienes que mirar a la cámara. Exacto. Sigue caminando. Así que viajábamos mucho y en esa época al principio era bastante normal, ¿verdad? Claro. Era normal para ti. Para nosotros tener un avión privado no era normal. Pero tenías que hacerla, ¿verdad? Claro. Tenías que hacer la no, se convertía en tu rutina. Exacto. Y a tu edad tú no entendías que esto tuviera ningún... Exacto. Mañana voy en bicicleta y después me tengo que montar en el avión porque voy para Venezuela. Bueno, voy a hacer una corrección. Voy a hacer una corrección. Sabes que uno dice que te preparas y todo eso, pero a lo mejor de una mala costumbre es eso, de que yo soy malísimo organizando vuelos y confirmando lugares. Yo se lo dejo a mi esposa.
Así que a lo mejor eso es algo lo tuyo es hacer la maleta. Exacto, yo hago la maleta, pero me han acostumbrado de que como me buscaban el pasaje, me buscaban, así que yo esa parte no... Eso está fantástico. Yo, mi esposa que se encarga de esa parte. Eso está fantástico. Eso es una excelente forma de compartir responsabilidades. Exacto. ¿Cómo a ti te gustaría que te recordaran? Oh, wow. No he pensado eso todavía. No sé. Yo creo que en parte, ¿verdad? Uno llevó... Ok, creo que debe ser algo más o menos como esto. Debe ser que formaste parte de un evento o de... Un grupo que llevó alegría al público. Que fue bien importante para estas generaciones durante su crecimiento, formación, que las ayudó a unirse, a confraternizar y a pasarla bien. O sea, al día de hoy hay club de fans, gente que se conocieron en los 80 y al día de hoy todavía son amigas porque se conocieron en ese momento. Imagínate. Desde el reencuentro también. Gracias a ustedes. Exacto, o sea que son cosas que tú, ¿verdad? No era la intención, nunca fue tu intención, pero eso fue el resultado. Y bravo. Y a lo mejor pues por eso, ¿verdad? Que como te digo, no, esto es entretenimiento, ¿verdad? No estamos cambiando el mundo. Estamos cambiando el mundo. Bueno, pero igual sí, ¿eh? Igual sí. Mira, esto es más terapia, ¿verdad? Este entretenimiento sana. Sano, sí. Sanamente, sana dolores, sana frustraciones, celebra alegrías, celebra éxitos, celebra uniones. Sí. Tiene mucha fuerza. Sí. Y sano, o sea, era algo que creaba los clubes de fans, las actividades. Y estos clubes de fans al día de hoy todavía hacen actividades benéficas. Y hay que decirle al público joven, que está detrás de mí, que a lo mejor no saben la importancia del club de fans. Sí. Porque ahora no es lo mismo que en aquella época. Los fan clubs eran claves. La presidenta del fan club de Bogotá y se juntaba con la presidenta del fan club de San Juan. Y tenían IDs, y tenían su ID, tenían sus camisas. Y ellas vendían, y ellas eran clave. Y yo me acuerdo que hubo un certamen que era la chica joven de menudo. Era un certamen de belleza. Todavía, de vez en cuando me encuentro a participantes. Yo fui la chica joven de menudo del 1989. Sí, todavía. Sí, Qué fuerte. Es que yo pienso que fue una revolución lo que Edgardo hizo con ustedes. Y ustedes, o sea, Edgardo es la mente detrás, pero al final del día los que se paran en tarima a hacer las cosas son ustedes. Edgardo nunca se paró en tarima a cantar y a bailar. Sí, estamos reconociendo a quién le toca cada sombrero. Él es el mastermind. Estamos clarísimo. Así es. Wow, pues Ricky, de verdad me alegra mucho haberte tenido, me alegra mucho verte visto de nuevo desde hace unos cuantos. Pues yo le estaba diciendo a José Carlos. Nos vemos en 40 años. Diantre, imagínate tú, en 40 años yo voy a tener unos añitos bastante considerados. Pero le estaba diciendo a José Carlos, yo creo que yo no veo a Ricky hace 40 años. Y José Carlos me dice, ¿qué? Y yo, hace 40 años. Yo estaba sacando la cuenta porque fue en el 85, 86 que yo te tuve que haber entrevistado. Give or take. Claro, siempre te he visto, y yo tengo que pensar que tú también me has visto a mí en cosas. O sea, que no nos hayamos visto de frente no quiere decir que no nos hayamos seguido la carrera del otro, tú sabes. Exacto. Antes de terminar, siempre le ofrezco a mis invitados en el podcast que me hagan una pregunta a mí. Una pregunta. Pues, si tú me quieres preguntar algo, ya que yo te lo he preguntado todo. ¿Qué es lo más que te gusta de hacer podcast? Conectar con gente que hace 40 años no veo. Esa es la excusa entonces. Esa es la verdad, porque para mí, lo que tú y yo acabamos de hacer es ponernos al día con la diferencia de que en vez de tener un café o un trago o un palo o un refresco, pues tenemos un micrófono. Exacto. Y este catch-up que hemos hecho, lo estoy compartiendo con gente que se disfruta esto. Porque aquí no hay ninguna intención, ahora te digo yo a ti, que no sea entretener.
Y documentar. Y documentar. Y documentar porque... Y profundizar. Exacto, exacto. Y filosofar a veces, o chistear a veces, o gufiarnos la gente a veces, tú sabes. Sí. Y lo disfruto muchísimo. Quiero que sepas que me lo estoy gozando. Yo todas las cosas que yo he hecho en mi vida, en los momentos en que las he hecho, me las he disfrutado plenamente. Así que no te puedo decir que esto me lo estoy gozando más que otra cosa. Me estoy gozando esto al máximo porque es lo que tengo hoy. Sí, son experiencias o vivencias que tiene uno que uno va a decir, ¿cuál es la mejor? Bueno, sí, o sea, esta es más visual, ¿verdad? El grupo es más visual, pero ser abogado a mí me llena mucho. No, o sea, por supuesto. Así que ponerlas en perspectiva, la gente, será menos. Y es, bueno, sí, pero sí, pero no, porque Exacto. al final del día es lo que te llena a ti. Exacto. Entonces, si a ti te llena, como sé que te llena tu profesión, bravo, porque esa es mi profesión. Exacto. Y esto es lo que a mí me llena. Exacto. Y poder conectar contigo, poder tener esta conversación franca y honesta que hemos tenido aquí, y que la gente la viva con nosotros, pues a mí me parece que es súper gufiado y súper divertido. Te agradezco. Bueno, okay. Ha sido un gusto verte nuevamente. ¿Tienes redes sociales que la gente podamos compartirlas? Sí. ¿O no? ¿Tienes Instagram? Tengo Instagram. La verdad que no, últimamente no hago muchísimas cosas. De vez en cuando pongo Ricky Meléndez Official. Acá, perfecto. Esa sería la forma Ricky Meléndez Official. Que la gente sepa, si quieres saber un poquito más de ti, pues que sepan dónde. Sí, de vez en cuando pongo cositas ahí. Muy bien, muy bien. Una vez más, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes les agradecemos, como siempre, que sean parte de nuestra familia, que hayan disfrutado esta conversación con este personaje que yo estoy seguro que para ustedes que están disfrutando de esto es probablemente tan importante como lo es para mí como amigo. Muchas gracias. Déjenos saber qué piensan. ¿A quién más quieren que traigamos para hacer los esfuerzos de traerlo? Gracias un millón, Ricky. Gracias. Y a ustedes les decimos, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.